Daniel era un príncipe de Israel. Es un joven de alrededor, dice que cuando fue llevado a cautiverio de 16 a 20 años, cuando fue el pueblo de Israel cautivo. Y tiene que mantener el joven Daniel su integridad en un país diferente, junto con toda una cultura que era impuesta por el rey. Y Daniel, a través de esa adversidad, ve una gran oportunidad para dar a conocer al Dios Todopoderoso. Nosotros no somos diferentes a Daniel. Realmente la Biblia nos dice que estamos en este mundo, pero que no somos y no pertenecemos a este mundo. Al igual que Daniel, ¿verdad? El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, dice la escritura, ¿verdad? En Daniel 1, 3, 4, si usted abre las sagradas escrituras y usted lo ve, ¿verdad? Vamos a estar manejando el libro de Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes, no de cualquier linaje, sino que la tarea que el rey de Babilonia le encomendó a Aspenaz, el rey, el jefe de los eunucos, era que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Mire las características que el rey pidió, ¿verdad? Que Aspenaz cumpliera. Que eran jóvenes sin tacha alguna, jóvenes de buen aspecto, que ellos fueran sabios en ciencia. La Biblia nos enseña y nos dice que nosotros, ¿verdad?, nos ha hecho de ese linaje un linaje de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero nos encontramos, ¿verdad?, que estamos en este mundo y que muchas de las veces, ¿verdad?, el príncipe de este mundo quiere adoctrinar a nuestros hijos para su servicio. Daniel desde muy pequeño fue enseñado en la palabra del Señor. Era una instrucción que usted lo sabe en Deuteronomio, y estas palabras las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. Proverbios lo enseña, ¿verdad? Que el muchacho, el niño, ¿verdad?, debe de ser instruido en la palabra de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Realmente vemos aquí en la historia de Daniel cómo no era una tarea fácil. Requería, ¿verdad?, de toda una vida para demostrar su fe. No solo en quién creía Daniel, sino por qué creía Daniel en el Dios Todopoderoso. Cuando usted lo ve a lo largo de toda su vida, se le presenta a Jesucristo a usted como su Señor y su Salvador, pero después usted le tiene que dar evidencia de ese cambio y de esa transformación, de esa enseñanza, de ese adoctrinamiento que usted día a día está recibiendo por medio de la palabra de Dios, que cada día se esfuerza, aprende la palabra, pero no para ser un oidor olvidadizo, sino para ponerla en obra. Lo vemos en este video como le dice: ¿tú cómo tomas el cristianismo? ¿Tú cómo tomas el creer en Dios? ¿En verdad lo tomas en serio? ¿En verdad es tu fe cada día, cada día, cada día? Porque la escritura nos enseña y nos dice que para seguir a Jesucristo debemos de tomar nuestra cruz. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque la cruz es señal de ¿qué? De salvación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra fe tiene que ser demostrada en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de conducirnos todos los días de nuestra vida.
Y llama la atención porque Aspenaz se encuentra, ¿verdad?, con estos sabios, ¿verdad?, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué quiere decir? Que querían, ¿verdad?, no solamente buscar, ¿verdad?, ese beneficio que ellos representaban, sino que ahora les iban a meter la cultura de los caldeos. En otras palabras, le decían: yo no tengo problema en que tú creas en Dios, pero también tienes que creer en otros dioses. Y dice que ese rey Nabucodonosor empezó a reclutar príncipes de todas las regiones. Y mire cómo todos los demás príncipes le dijeron: ok, con tal de que no me mates, ok, puedo creer en mi Dios y puedo creer en tu Dios. Y vemos cómo estos jóvenes, Daniel y sus amigos, empiezan a notar o empiezan a hacer la diferencia. El rey señaló, dice, y le señaló el rey una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Ellos iban a ser adoctrinados 3 años y medio en las letras, en el comportamiento, ¿verdad? Y que tenían que comer de la misma comida que comía el rey, y tenían que beber de lo mismo que bebía el rey. Usted imagínese el choque de culturas entre la parte de Dios, que les había enseñado que no debían de comer cosa inmunda, cosa dedicada a los ídolos, que debían de guardarse, que si aquellos que eran reyes, dice en Proverbios, o Lemuel, hay cosas que debe de tener un rey, y entre esas es no embriagarse con vino. Esas eran las instrucciones de Dios. Y por el otro lado encontramos al rey Nabucodonosor, que está diciendo: ¿sabes qué? Les vamos a meter otra cultura, otro pensamiento. Nabucodonosor, entre otras de las cosas que hizo, es que les cambió el nombre, porque quería hacerlos babilónicos ante sus ojos y ante los ojos del pueblo babilónico. Qué tremendo, que no solamente, ¿verdad?, quieran cambiar tu cultura, tu pensamiento, sino aún tu identidad. Es decir, yo no tengo problema con que seas cristiano, pero si en verdad eres un creyente firme en la fe, entonces tú vas a ser un dolor de cabeza para muchas personas. ¿Por qué? Porque no vas a encajar. Mire qué tremendo es. Los nombres nuevos les ayudarían a integrarse a la cultura. Daniel, que significa Dios es mi juez en hebreo, pasó a llamarse Belsasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Y Bel era un dios babilónico. Y le cambia, ¿verdad?, la identidad de Dios es mi juez, y tengo que conducirme con integridad, con santidad, porque Dios no puede ser burlado. El Dios omnipresente es el Dios que me ve, el Dios que, verdad, me guía, el Dios que está conmigo, y yo no puedo, verdad, ni siquiera pensar en poder engañarlo, porque es un Dios omnisciente que sabe y aún discierne las intenciones del corazón. Con ese nombre de Daniel, sus padres le dieron esa identidad de poder honrar y respetar a Dios todos los días de su vida. Y el rey de Babilonia le dice: ahora yo voy a dejar de un lado a tu Dios, y finalmente va a ser aquel Bel que te favorece. Va a ser otro Dios el cual, verdad, vas a recibir de él beneplácito. Fue un intento del rey por cambiar la lealtad religiosa de estos jóvenes del Dios de Judá al Dios de Babilonia. ¿Cómo se encuentra tu lealtad para con Dios? La fidelidad todos los días de tu vida. Muchas de las veces nos vamos a encontrar
con que vamos a tener que tomar decisiones. Al ser humano no le gusta tomar decisiones. Al ser humano le gusta, ¿verdad?, que otros decidan. Por ejemplo, las amas de casa. ¿Qué quieres de comer? Y no es porque tanto te digan, ay, me vas a consentir. Es por decir, ya no sé ni qué pensar, entonces ayúdame a pensar. Y a veces, ¿qué quiere comer? No sé, tú decide. Porque no quieren tomar, ¿qué? Decisiones. Y entonces vemos en esta parte cómo cada día la decisión de lo que tú haces o dejas de hacer ejerce una influencia sobre tu vida. De tal manera que finalmente vemos cómo es tu lealtad para con Dios. Como pastora lo decía el día de hoy, tú bien pudiste, ¿verdad?, decir, hoy no voy al servicio. Pudieras avisarle, pudieras decir, pastor, me salió esto, no puedo, estoy enfermo, tengo que ver, qué tengo que visitar. Y todo eso en determinado tiempo pudiera ser, ¿qué? Válido. Pero no se trata de mí, sino se trata de ¿qué? De tu lealtad y de tu fidelidad para con Dios. Todos los días de nuestra vida. Daniel capítulo 1 versículo 8 al 9. Hay algo impresionante en la vida de Daniel y que tenemos que tomar ejemplo de ello. Amén. Y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia. Pero hay algo que Daniel determinó. Daniel tomó la decisión. Eso no se trata del pastor. Yo, como lo dijo el salmista, una cosa he determinado, una cosa yo he decidido, y esa buscaré: estar o habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Determinación en tu vida. Y si algo hoy en día se necesita y está buscando Dios, es gente que determinada. Gente que proponga en donde, en su corazón, no contaminarse. Lo hemos visto en Hebreos como él dice, tienes que tener cuidado de la contaminación del cuerpo, la contaminación del alma y la contaminación de ¿qué? Del espíritu. ¿Y eso de dónde viene? De proponerlo, de decidirlo. ¿En dónde? En tu corazón. Tú solamente tomas la decisión de qué ver y de qué no ver, de qué oír y de qué no oír, en dónde estar y en dónde no estar. Es tu decisión y es tu determinación. Y eso lo tienes que hacer todos los días de tu vida. Alguna vez le dije que por lo menos al día tomamos más de 300 o un poco más decisiones diarias. Tú determinas si levantarte temprano o no levantarte temprano. Tú decides si hacer ejercicio o no decides ir a hacer ejercicio. Tú decides si trabajar o no trabajar. Tú lo decides. Pero sábete que cada decisión que tú tomes tiene sus consecuencias. Y en cada una de ellas tú tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte. Vives con esa regla, vives con ese estilo de vida, el que cada día tú determines no contaminarte. Vives que cada día tú puedas agradar al Señor. En verdad podemos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Hay algo que le dijo este anciano, ¿sí? El cual le dijo, ¿alguna vez has pensado en la muerte? Y le dijo que muchas veces, pero en el momento que se presenta, ¿verdad? El apóstol Pablo y dice, ¿verdad? Una cosa, me encuentro en un conflicto. Por una parte tengo que quedarme con ustedes porque tengo que enseñarlos, tengo que todavía, ¿verdad?, les hago falta. Pero por otra parte, ¿verdad?, ya quiero partir con el Señor. Y para mí es ganancia. Hoy nadie quiere la ganancia. Hoy ¿quién ya quiere irse con el Señor? ¿Quién ya quiere dejar esta vida y decir, ¿sabe qué? Esta vida de sufrimiento, de aflicción,
De una vez basta y ya, vámonos. No, pastor, ¿cómo no? Espérame, si ya el domingo, el sábado. No, yo, mi carrera, mis hijos, mis nietos. ¿Quién quiere la ganancia? No queremos la ganancia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Sencillo. Porque nuestro vivir no es Cristo. Suena muy fuerte, pero nuestro vivir no es Cristo. Usted ve en la vida de Daniel, en la vida de cada siervo, de Pablo, aún de Pedro, cómo ellos que vivían para Cristo. Se lo enumero en día de semana. El lunes, mañana su día de su actividad. El lunes, ¿qué actividad hace para Cristo? El martes, ¿qué actividad usted hace para Cristo? El miércoles, ¿qué actividad hace para Cristo? El jueves, el viernes, el sábado, ¿qué hace usted para Cristo? Todo lo que nosotros hacemos no es para Cristo. ¿Para quién es? Para nosotros. Él dice, para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia, porque yo voy a estar con Él. ¿A causa de qué? De que todo mi vivir y mi andar es que es Cristo. Ahora, a pesar de que Daniel estaba en una cultura que no honraba a Dios, seguía obedeciendo las leyes de Dios. Esto es el vivir para Cristo. Estando en una cultura que no obedecía a Dios, que no respetaba a Dios, que no honraba a Dios, él seguía ¿qué? Obedeciendo a Dios. Porque Dios no estaba solamente en el templo. ¿Sabe dónde estaba el Dios de Daniel? En su corazón. Por eso es que propuso no contaminarse. Cuando Dios está en nuestro corazón, mi amado hermano, entonces Él es nuestro anhelo. Es lo que deseamos, lo que buscamos, lo que comemos, lo que respiramos. Todo es nuestro ser. Si hacemos algo, lo hacemos ¿qué? Para el Señor. A través de que usted, mire, aquí le voy a decir, cuando usted, las amas de casa preparan el desayuno y lo preparan con mucho amor, lo preparan con esa parte de decir: Señor, gracias al talento, al don que tú me has dado de cocinar, a darle esto, Señor, yo lo hago para poder dárselo ¿a quién? A mi familia, a mis hijos, a mi esposo, con el cual él también es hecho a semejanza de ti. Y entonces, Señor, lo hago no para los hombres, ¿verdad? Sino lo hago para ti. Porque si no dijeran: ahí están tus huevitos y cómetelos. Oye, pero se quemaron, no tienen ni la yemita. Ahí está, ya no estés molestando. No lo estás haciendo para quién. Lo estás haciendo para el hombre. Ahí está, ya siéntate, ya está servido. A ver, ¿a qué horas vas a venir a desayunar? Ya te llamé cuántas veces. No lo estás haciendo para quién. Para el hombre. Lo estás haciendo para quién. Nuestra conducta determina para quién lo hacemos. Entonces puedes tú, ¿verdad?, hacer cosas para Cristo desde mañana. ¿Cómo? A través de tu actitud. Y eso es lo que hizo Daniel. Que a través de su comportamiento, aunque estaba en una cultura que no honraba y no respetaba a Dios, él sí lo hacía, porque así él había sido ¿qué? Educado, criado. Propuso en su corazón, son palabras muy fuertes que expresan fidelidad a los principios y determinación a seguir un curso de acción. Esa palabra, él propuso en su corazón, quiere decir fidelidad. Quiere decir que él determinó a seguir ¿qué? Los principios que Dios había mandado. Tú puedes obedecer a Dios o tú no puedes obedecer a Dios. ¿Eso en quién está? En ti.
A veces nos dicen, ¿verdad? Pero dígale, pastor, dígale a ella, pastora, regáñelo, póngale, predícale. Si ella no determina cambiar, si ella no determina o él no determina dar el lugar a Dios y hacerlo, ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, estaba siendo fiel a esa determinación de siempre de hacer lo correcto y no ceder a las presiones del medio que le rodeaba. Con Daniel dijo: yo no voy a contaminarme. Quiere decir que él fue fiel a ese determinar y siempre hacer ¿qué? Lo correcto, aun que hubiera ¿qué? Presiones. Hoy, mis amados hermanos, nos encontramos que la iglesia no está sufriendo ¿qué? Presión alguna, y que determina si quiere ir o no quiere ir, hacer o no hacer, porque no hay una ¿qué? No hay una convicción, no hay una fidelidad, no hay una determinación. ¿Y eso quién la hace? Cada uno de ustedes en su corazón. Muchas de las veces nos presionamos a bajar nuestras normas y vivir más como el mundo que nos rodea. ¿Sí o no? Hoy es una iglesia muy relajada, bastante relajada. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Empieza a bajar ¿qué? Su estándar de vida, de exigencia. No es que estamos ya no estamos en la ley, pastor, estamos en la gracia. Y Dios nos perdona, Dios es bueno, sí. Pero entonces ya bajas ese estándar de ¿qué? De santidad, de búsqueda. ¿Por qué tanto? Si Dios es bueno y yo lo busco aquí, Él está en todos lados. Y empieza la justificación. Por eso es que llamaron mi atención esas palabras de decir, ¿verdad? Y tú eres cristiano, ¿verdad? Así como diciendo al 100, o dirían ay, al 80, o ay, al 60, o solamente de nombre. Realmente tienes tú un estándar en el cual decir: estos son los principios con los cuales yo me dirijo y yo me muevo. Se lo voy a demostrar. Deme 5 valores de los cuales estamos viendo en las clases los días viernes, que los valores son principios en los cuales nos estamos moviendo. Ahora, de esos 5, ¿los 5 los ha practicado o los practica todos los días de su vida? ¿Practica la solidaridad? ¿Practica el respeto? Es más, ya violó el primero, de honestidad. Porque son algo de decir: no son mi norma de vida, no es mi conducta. ¿Sabe que hay algo que pasa? Y bueno, lo han contado, no lo he vivido. Pero mucha de la gente que va a Estados Unidos, ahí es otra cultura, ¿verdad? Y ahí dicen, ahí cuando ves, tú no puedes llegar a tirar basura porque ahí te multan. O tú no puedes ir rápido si determina la velocidad, porque ahí tu multa te la dan. Y si no la pagas, te buscan y cárcel. Entonces son normas ¿qué? Estrictas. ¿Y la gente qué hace? La respeta. Pero esos mismos que la respetan allá, cuando pasan la línea de la frontera, dice, inmediatamente se ve el cambio en dónde está Estados Unidos y dónde México. Porque allá no le aceleran, pero pasan ahí y ¡pum!
Y luego tiran, ¿a qué se debe? A que no proponen en su corazón ¿qué? Vivir bajo esa dirección. Y entonces vemos cómo muchas de las veces nosotros ¿qué hacemos? Bajamos nuestros niveles, ¿verdad? Y nos acomodamos ¿a qué? Al mundo que nos rodea. No basta con proferir o desear hacer la voluntad de Dios para resistir los embates de la tentación. Alguien decía, el mundo está lleno de buenas intenciones, pero de pocas acciones. Como Daniel debemos proponernos obedecer a Dios. Es muy fácil resistir la tentación si uno fortalece sus convicciones antes de que llegue la tentación. ¿Sabes cómo vas a resistir la tentación? Cuando fortaleces tus convicciones, tus valores, en lo que tú crees, tus principios. Y como se los he dicho, que tenemos que ejercerlos ¿cuándo? Todos los días. Cuando uno ejercita los valores y los principios todos los días, se van ¿qué? Ejercitando. Se van ejercitando. Y entonces cuando sus convicciones están firmes, cuando viene la tentación, usted la va a poder ¿qué? Resistir. Porque en su vida hay ¿qué? Valores y principios. Porque cuando no los hay, entonces finalmente es fácil de caer. Daniel y sus amigos tomaron la decisión de serle fieles a las leyes de Dios antes de enfrentarse a las golosinas del rey, y no dudaron permanecer firmes en sus convicciones. ¿Qué fue lo que halló o qué fue lo que Dios puso en Daniel para que pudiera seguir con sus convicciones y sus creencias? ¿Qué puso? Gracia. ¿Qué es gracia? Favor. Hay gente que a veces dice, y le voy a dar un tip, a veces, es que no puedo el miércoles porque trabajo. Si te propones en tu corazón decirle, Señor, lo que amo es estar en tu presencia, y en verdad yo deseo estar ahí. Si tú te lo propones en tu corazón, ¿qué Dios te va a dar? ¿Qué te va a dar? Te va a dar gracia. ¿Y qué es esa gracia? El favor. ¿Favor para con quién? Para con las personas. Y si tú le dices, mira, ¿sabes qué? Es que yo tengo que finalmente estar en el servicio. No, ¿cómo crees? Aquí todos trabajamos. Señor, dame gracia. Y lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué hacemos? O más bien, ¿sabe qué no hacemos? No determinamos en nuestro corazón ¿qué? Realmente buscar a Dios. ¿Qué hace? No, pastor, no puedo, trabajo. ¿A qué horas va a ser? No, porque tengo eso. ¿Cuándo, pastor? No, pastor. Ya es noche, ya es tarde, hace frío, hace calor. Porque no lo ¿qué? No lo determinamos en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Daniel le dijo a el rey de los eunucos ¿qué? No tienes que comer de ellos, danos vegetales. Y él dijo, si ustedes adelgazan y si ustedes se ven mal comidos, el rey me va a matar. Y él dijo, prueba con nosotros tantos días y tú vas a ver ¿qué? La diferencia. ¿Sí? Algunas veces o varias veces nos metemos en problemas porque no fijamos previamente los límites. Antes de que surjan situaciones difíciles, defina su compromiso con Dios.
Así estará listo para decir no cuando se presente la tentación. Pregunta: ¿usted tiene límites? ¿Usted ha establecido límites que respeten a Dios? ¿Hasta dónde usted, verdad, debe o puede llegar? ¿Lo ha establecido? Y entonces, ¿qué pasa cuando se encuentra en un ambiente totalmente diferente? Ejemplo: cuando trabajaba yo en el transporte y empezaban los compañeros a platicar, cuando nos bajamos del camión, empezaban, ¿verdad?, a platicar. Y usted ya conoce a la de léxico florido, ¿verdad? Y empezaban a decir, y a mí me decían: ¿y tú? Todo eso. Y uno que estaba ahí al lado dice: no, 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 él no se lleva así. Pero si es de cuatro, estamos bromeando. No, a él no lo hemos oído decir una mala palabra. Es más, ni un mal chiste malintencionado. Porque puso uno, ¿qué? Los límites. Pero muchas de las veces nosotros no ponemos, ¿qué? Límites. Y entonces, cuando no ponemos límites, nosotros mismos nos metemos ¿en qué? En problemas, en situaciones. Mire lo que dice Daniel 1:17. Ayúdeme ahí rápidamente. A estos 4 muchachos Dios les concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasando pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. ¿Cómo encontró a Daniel y a sus amigos, los cuales propusieron no contaminarse, y que Dios les había dado ¿qué? Visiones, les había dado ¿qué? Ciencia, les había dado ¿qué? Letras, ¿verdad? Y les había dado ¿qué? Visión y sueños. ¿Cómo, después de que pasaron esos días, cómo los halló el rey? 10 veces más sabios que todos los demás. ¿Sabes que a ti Dios te ha dado dones, talentos, y te ha dado la capacidad de tener la ciencia, el consejo, las visiones? Pero ¿sabes por qué no fluyen? Porque no has propuesto en tu corazón no contaminarte. Le voy a poner un ejemplo, se lo voy a poder trasladar un ejemplo sencillo y fácil con mi persona. Dios nos ha capacitado y nos ha dado dones. Decía mi esposa desde que iniciamos en el evangelio: pero ¿por qué a nosotros nos exigen más? ¿Por qué todos los demás sí pueden hacer y nosotros no? ¿Por qué apenas si nosotros queremos hacer y nosotros más y más? ¿Por qué hay? Porque sobre nosotros hay una ¿qué? Responsabilidad. Dice la escritura que finalmente a cada uno Dios le dio ¿qué? Dones. ¿Conforme a qué? Conforme a su capacidad. Dios te ha dado un don por lo menos, y ve esa capacidad de ¿qué? De no contaminarte, de determinarte. Y en nosotros ha puesto, o en un servidor ha puesto, el don de sanidad. ¿Está conmigo? Ahora, el don se tiene que desarrollar. Ahora, usted imagínese, desde el primer momento, ¿verdad?, se fue desarrollando ese don con el de la fe. Yo le contaba como mi abuela, ¿verdad?, cuando sufría de esa parte del pie, ¿verdad?, que se le ponía todo negro y que estaba ahí, ¿verdad? Y me acuerdo una ocasión en la cual decía: llámelo y que ore, porque mañana si no baja la inflamación me lo van a cortar. Sin saber, se ha expuesto y va uno y ora. Pero imagínese usted
a ese nivel y a ese grado de responsabilidad cada vez más si su pastor no buscara del Señor? Si dijera, oye hermano, no, el día del papá, vámonos a celebrar, vámonos a esto, y que usted llegue como digan, por una de las cosas, y que diga, pastor, ore por mí porque me encuentro muy grave, esto, el otro. Hermano, ¿cómo cree? Ahorita no. Ahorita estamos festejando, ahorita estamos celebrando. No. Le pasaba con mi papá, ¿no? Que ya estaba la operación y el médico, pues me enfermé de COVID. Pues me fui de vacaciones. No, pues me alivié. Para su operación pasaron ¿qué? Más de ¿cuántos años? Para que lo operaran. Imagínese usted que está atravesando ese pastor, ore. Se fue de vacaciones el pastor. Ay, no, porque ahora se alivió la pastora. No, porque ahora tengo aquí. Ahora no. 4 años espéreme usted para que pueda yo ¿qué? ¿Qué se necesita? Compromiso. ¿Compromiso con quién? Con Dios, en lo que Dios te ha dado. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando él propuso serle fiel a Dios, entonces Dios le aumentó ¿cuántas veces? Es fácil decir, yo quiero hablar en lengua, yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de fe, yo quiero. Ahora has determinado en tu corazón serle fiel a Dios por sobre todas las cosas y servirle a Él todos los días de tu vida. Dice que a ellos les dio ¿qué? La habilidad de interpretar ¿qué? Visiones. Las visiones. Ahora, mire aquí. ¿Para qué Dios le dio esa capacidad de interpretar esa visión? Daniel 2, 20, 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quién lo da? Nabucodonosor tiene un sueño y él le dice: manden a traerme a todos los hechiceros, a todos los que están ahí, para que me den a conocer el sueño. Y ellos le dicen: cuéntanos, oh rey, el sueño y nosotros te damos la interpretación. Y él le dijo: ahora voy a saber si en verdad ustedes son, ¿verdad? Magos o solamente son charlatanes. Díganme qué soñé y su interpretación. Y si no me lo dicen, a todos les vuelo la cabeza. Y ellos empiezan a decir: no hay nadie en la tierra que sea capaz de poder conocer cuál fue el sueño de una persona y aparte darle la interpretación. Dice: pues entonces, como soy el rey, todos se mueren. Lo oye Daniel y le dice: permíteme, rey, solamente deja orar a mi Dios. Una hermosa posibilidad de presentarle al Dios vivo, al Dios todopoderoso, aquel Dios en el cual creía y confiaba. Oye, hermanita, mira, grande es mi problema, tengo esta situación, ahí esta va, permítame, déjeme orar a mi Dios y te vas a ver cómo Él responde, cómo Él hace, cómo Él obra. Oye, pero es que me han dicho los médicos, me ha dicho el brujo, me ha dicho esto. No, yo tengo un Dios, el único Dios verdadero y poderoso, que es el
que puede hacer que las cosas sucedan. El versículo 28 le dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Mire lo que dice el versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y Él es el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Debido a qué? A que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué pasaría si Dios te entrega una visión de lo que pasaría o que estaría por suceder en acontecimientos futuros? ¿Sabes cómo recibió Daniel la mayoría de las visiones, de los sueños y de las revelaciones que Dios le dio a Daniel? ¿Sabes cómo él las recibió? Orando, en actitud de oración. ¿Y sabe qué es lo que la iglesia menos quiere hacer? ¿Por qué cree que el libro de Joel dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda? Y vuestros ancianos, ¿qué tendrán? ¿Por qué los ancianos reciben las visiones? Porque son los que oran. Pero hoy me encuentro a un joven 16 a 20 años en el cual la oración no era una imposición, la oración era su estilo de vida, y recibía las revelaciones de parte de Dios y los misterios. ¿Para qué? Para que Dios fuera exaltado. Él le dijo: los demás dioses, los brujos, charlatanes no lo pueden hacer, pero hay un Dios en los cielos, el cual da y conoce tu corazón y aún lo que tú estás ahí en el íntimo, en la cama. Daniel capítulo 6 versículo 10, rápidamente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, aquí ya no solamente hablamos de Nabucodonosor, sino después el sueño que le interpreta es que vendría después otro reino, el reino de Siria, e iba a desentronar a Nabucodonosor. Pero también con este rey, el rey de los sirios, ¿qué cree que Daniel halló? Gracia. ¿A causa de qué? De la presencia de Dios. Cuando Daniel supo el edicto, el cual era que iban a erigir una estatua y que al son de tamboril, de trompeta, toda la nación tendría que postrarse. Eso es con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Pero también después sacan este edicto en el cual nadie debería de orar a cualquier dios. Y entonces Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Sacaron un edicto, sacaron una ley en la cual dijeron: no vas a orar. ¡Woohoo! No va a haber clases. Yes, no va a haber clases. No va a haber devocional.
sacaron un edicto que desfavorecía el estilo de vida de Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Él dijo: no me van a poder quitar lo que para mí es mi alimento, mi comida y mi estilo de vida, que es la oración. Y él, como de costumbre, 3 veces al día abrió las ventanas y estando hacia Jerusalén, ¿verdad?, él oraba como de costumbre lo hacía, como era su costumbre. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Disciplinada. Nuestras oraciones a menudo son interrumpidas, y no muchas veces por amenazas, sino porque simplemente por la presión de nuestras agendas. Sea honesto. Dígame un motivo por el cual usted no ora en las mañanas. ¿Por las qué? Por las prisas. Porque tienes sueño. ¿Por qué no ora en las mañanas? Por falta de compromiso, por falta de disciplina, porque no nos ejercitamos en esa parte. No estamos sufriendo una presión. Ahora imagínese cuando nos digan: no van a poder orar. Hace tiempo hacían para los niños una especie como de ejemplificación, por llamarlo así, en la parte misionera, y había un stand que se llamaba la iglesia escondida, y entonces pasaban a los niños, hacían como tipo drama, en los cuales le decían a los niños: vamos a pasar sobre esa parte de seguridad y después nos vamos a ir allá a un lugar en donde están los hermanos, los misioneros en la iglesia predicando, ¿sí? Pero hay que llevarle las Biblias. Y decía: ¿y quién va a ser? A los niños, fíjese, a los niños le decían: ¿quién va a ser el valiente, el cual le vamos a meter en su mochila la Biblia para que la pueda llevar a esas personas que no tienen Biblia? Pero deben de saber que si los agarran con la Biblia, los van a encarcelar y después los van a matar. Y los niños decían: yo la llevo. Y le metían la mochila, pero escóndela bien, la Biblia en la mochila. Y pasaban sobre el retén y encontraban al niño. Y cuando lo encontraban, los demás corrían y se iban, ¿verdad? En la parte de decir: ¿qué es lo que pasa con la verdadera iglesia? Después, cuando pasaban esa parte de la Biblia, o que si no nos encontraron la Biblia, pasaban al lugar en donde se tenían las reuniones, pero le decían: aquí no se puede aplaudir, es más, no se puede hacer grande algarabía, tiene que ser en silencio, porque si nos descubren, nos matan. Una iglesia que es perseguida. Y empiezas a ver cómo cuando a final de los tiempos van a venir leyes, edictos en contra de la fe, en contra de lo que tú crees, por no ser o no tener tus convicciones firmes, finalmente vas a ¿qué? A renunciar, porque no es tu estilo de vida. En la Unión Soviética, antes lo que era conocida Rusia, o la URSS, antes la URSS era conocida como un ejército como los cascos rojos. Y llegó ahí un predicador a llevarles el evangelio. Pero ahí, ¿verdad? Finalmente, como dirían, tenía que saber con quién se iban a reunir.
¿Y sabe cuál era la presentación de los cascos rojos? Dice que imagínese usted que estábamos aquí en la reunión y que llegaran los soldados, ¡pum!, y de sus armas y dicen: ¿quién niega a Cristo? ¿Eres cristiano? Para que de una vez te matemos. Y dice que los demás empezaron a ¿qué? A huir. Se fueron, vámonos porque aquí nos van a matar. Y solamente se quedaron 2. Dejaron sus armas y dijeron: ahora sí podemos alabar a Dios, porque estamos aquí entre los fieles. Porque los demás nos iban a acusar. Esa palabra, somos cristianos. Mire, cristiano es ser bien fácil. Cristiano cualquiera. Pero fieles del Señor, ¿quiénes son? Los fieles, los que son determinados, los que oran con regularidad, sin importar lo que suceda, porque la oración es su conexión vital con Dios. En otras palabras le dijo Daniel: si tú me quitas la oración, me muero. Por eso, aunque tú me mates, yo prefiero seguir conectado con Dios que seguir conectado al mundo. Y vemos cómo Daniel, su estilo de vida o su comunión con Dios era todos los días. Daniel 8, mire lo que dice. Daniel 8, versículo 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué nos muestra más Daniel? Que a causa de la visión, la revelación, la parte espiritual que él tenía era ¿cómo? Era desgastante. Pero dice ahí el versículo 27, ¿cómo estuvo Daniel? Exhausto muchos días, quebrantado, guardando cama. Pero después, ¿qué hizo? Se levantó para seguir atendiendo. ¿Qué? ¿Qué le habla a usted eso de Daniel? Era responsable en lo espiritual y era responsable con los asuntos de el rey. Y alguien decía: no creo que tengamos más responsabilidades que Daniel, ¿verdad? Daniel era como un gobernador, como un presidente, en el cual tenía que ver que muchos asuntos, y que él atendía los asuntos espirituales, pero también atendía los asuntos que le correspondían de trabajo. Pero hoy nos encontramos en una cultura en cual dice: o sirvo aquí o sirvo allá, porque no puedo las dos cosas. Cuando se tiene convicciones, tú sirves en integridad aquí y allá, porque Dios te ha dado ¿qué? La fuerza y la parte de darle a conocer a Él ahí en donde tú estás. Amén. Daniel 9, ¿qué dice? Daniel 9:2. guardas el pacto y la misericordia
Amén. ¿Qué hizo Daniel? Dice que Daniel miró ¿qué? Atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta. ¿Qué te habla eso de Daniel? Y la leía por leer. ¿Qué hacía Daniel con la palabra? La escudriñaba. Y él decía: tus siervos profetizaron que vendría esta calamidad acerca o por nuestra rebeldía o por nuestra desobediencia, y se ha cumplido y estamos llevados en el cautiverio. Pero dice la escritura, dice el profeta Jeremías, ¿verdad?, que debe de ser tantos años. Entonces ya estamos en el cumplimiento de esos años. ¿Y qué hizo Daniel? Versículo 5, ¿qué hizo? Versículo 3, ¿qué hizo? Volvió su rostro a el Señor. Cuando tú lees la escritura y lees que el Señor está cerca, que su venida está cerca, ¿qué es lo que tú haces? Es lo que predican y ni viene. Eso ya lo sé. Ya siempre que pasa algo dice que viene y ni viene. ¿Qué hizo Daniel? Él buscó a Dios en oración. Y él le dijo: Señor, volví mi rostro a Dios buscándole. ¿Cómo? En oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Y se empieza a entregar Daniel en oración, no solamente por él, sino ¿por qué? Por el pueblo. Por el pueblo. Por el pueblo. Mire ese hombre de fe. Él quizá no venía a lo mejor: Señor, yo no soy el único que vengo los miércoles a orar. Vengo los miércoles a orar solamente yo y nadie de más. Y todavía tengo que orar por ellos para que los salves. No, si ellos ni quieren. Le dice: Señor, perdónalos, dales la oportunidad. Porque Daniel era un hombre que amaba a Dios y que amaba también a aquellos que se encontraban alejados de Dios. Entonces vemos cómo siempre que había oportunidad, Daniel, ¿qué hacía? Oraba. Daniel 10, versículo 1 y 3. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era, ¿cómo era la palabra? Y el conflicto, pero él comprendió y tuvo en la visión. Versículo 2. En aquellos días estuve, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué pasa si Dios le da una visión, vuelvo a repetir, de un acontecimiento que está por pasar? ¿Cómo lo tomaría usted? Si Dios le mostrara un desastre grande que vendría, ¿qué haría usted? Dice: y la palabra es,
Y la palabra es, y que le dijera, no solamente te voy a dar la visión, sino la interpretación de lo que va a suceder. Le voy a compartir porque con permiso, ¿verdad?, de nuestra hermana Vicky. Es una mujer de oración. Y cuando Dios le muestra algunas situaciones que van a pasar o que suceden, ella se pone mal. Y no mal en la parte de que es esto, sino que es tal el quebrantamiento y el lloro que ella tiene, por lo que Dios le permite ver, que uno tiene que ministrarla. Cuando Dios te muestra algo es tan fuerte. Y Daniel dice, yo estuve quebrantado, yo estuve afligido por lo que Dios me mostró que iba a acontecer y a suceder. Y en 3 semanas dice qué es lo que pasó, qué es lo que hizo Daniel. Lo buscó en oración, en ruego, en silicio. ¿Sí? Dice aquí, en el 10, perdón. Y en aquellos días Daniel estuvo afligido por espacio de 3. No comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí, o sea, no se perfumó, hasta que se cumplieron. Pues total los va a destruir. A mí, que yo estoy bien con el Señor. ¿Qué demostró Daniel? Compasión, misericordia, por lo que Dios está a punto de hacer. Mi pregunta, vuelvo a repetir: ¿cómo actuaría usted si Dios le revela lo que va a pasar? ¿No probaría manjar? Si nada más le digo, por ejemplo, en esta semana que Dios nos bendijo, y es esto, este pastelito, no, y ahora este está bien sabroso, oye, esto, mire, y le hice esto, pastor, ¿cómo decirle que no? Y hasta aunque las papas ni me gustaban, hasta sabrosas estaban. Y que en ese momento, que me diga Dios, en esta semana no vas a probar manjar alguno, porque te voy a mostrar lo que yo voy a hacer. Qué tremendo. Ahora, nada más poquito. Entonces dice, entonces me dijo, después que le da esa visión más adelante, versículo, si no me equivoco, 19. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Intercedió. Dios le mostró lo que iba a suceder, y él no se mostró la parte de decir, pues allá ellos bien merecidos se los tienen, que cuando explote el popo, que se explote para allá y no para acá, ¿verdad? O cuando haga esto aquí, haga de allá o acá, allá. No. Daniel, desde el primer momento en que le dieron la visión y la interpretación, se puso ¿a qué? A orar y a interceder. Y vino la respuesta de Dios por medio del ángel, que le dijo, no temas,
porque desde el primer día en que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y me dijo, muy amado. ¿Cómo era Daniel ante los ojos de Dios? ¿Por qué era amado? Muy amado. ¿Por qué Daniel era muy amado por Dios? Porque lo buscaba a Dios. ¿Cómo lo buscaba? En oración, en el ayuno, en la parte de preferir estar con Dios que estar ante los placeres y deleites de el cuerpo, y también reflejarlo todos los días de su vida. Y le dijo, Daniel, eres muy amado por Dios. Y le dice aquí, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. ¿En dónde estaba la fortaleza de Daniel? En Dios, en la oración. Y él me dijo, versículo 20, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y preste aquí atención. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y es que cuando uno ora y cuando uno pasa al siguiente nivel, que es interceder, dice que se ha levantado o se levantan principados, potestades en las regiones celestes. Y él le dice, Daniel, tu oración ha sido escuchada, pero se ha levantado el príncipe de Persia y luego el príncipe de Grecia. Dos potestades en las cuales finalmente, dos principados en los cuales finalmente están sobre los cielos. ¿Y qué dice ahí? Y ninguno me ayuda contra ellos, sino solo Miguel, vuestro príncipe. O sea, hay una batalla, hay una guerra, día, noche, en los cielos. Son tres cielos: el normal, el segundo, que es donde son todas las principados, potestades en las regiones celestes, y el tercer cielo es en donde está Dios. Pero en el segundo cielo hay una ¿qué? Hay una guerra, hay de atmósferas, y ahí se ejerce una fuerza. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Daniel? Que nadie lee. Tradúzcamelo en otras palabras. Si estamos hablando de la intercesión, o de Daniel, que era un hombre que oraba, dice que nadie lee. En otras palabras, ¿cómo apoyaban? ¿Cómo luchaban? ¿En qué? Entonces, nadie. Lea el capítulo 11, versículo 1. Daniel 11, 1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Cómo ayudó animando y fortaleciendo? Orando, orando, orando. Quizá tú puedas decir, ¿qué son las oraciones? No, rápido me voy a mis actividades, yo hago esto. Ahí luego oro.
hay después, hay aquí. Pero Daniel, que era un hombre de oración, entendió que su fortaleza, que las visiones, la interpretación, que el cómo se conducía, todo radicaba en el estilo de vida, disciplina y una vida en oración. Daniel 11, 31, 33, y con este terminamos. Daniel 11, capítulo 11, versículo 31 y 33, o al 33, y si usted puede ponerse de pie. Daniel 11, 31. De la última o las últimas visiones que tiene Daniel es acerca de los últimos tiempos. Y Daniel le dice: se van a levantar de su parte tropas que van a profanar el santuario, lo santo y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En otras palabras, van a profanar los santuarios, los lugares de adoración, y en lugar de que haya adoración a Dios, van a meter ¿qué? Abominaciones, cosas que Dios no permite, cosas que Dios no estableció, cosas que a Dios le desagradan, cosas que a Dios, ¿verdad?, aborrece. ¿Qué son lisonjas? Adulaciones, con palabras bonitas, con palabras elocuentes, con la parte animosos, no pasa nada, ay, tantito, porque bajó la ¿qué? Porque bajó la oración y porque bajó la norma del estilo de vida de ser fieles a Dios. Pero ¿qué dice ahí? Mas el pueblo que conoce a Dios, ¿qué va a pasar? Se esforzará y actuará. ¿Qué va a hacer el pueblo que conoce a Dios? Se esforzará. En otras palabras, no se va a dejar amoldear por el mundo. Va a decir: yo conozco a mi Dios y sé cuál es su norma, su estilo, su conducta, porque Él es un Dios santo. Y aquí está mi responsabilidad, o nuestra responsabilidad. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es instruirlo. Amado, yo desearía estar con usted, como usted también, en pachanga, en fiesta, vámonos aquí, qué bonito, eso es lo que anhelaría. Pero hay una responsabilidad cuando tú conoces a Dios, y es decirle: instrúyelos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, sin saber, ya se ha profanado lo santo. Crean lo que a veces dices: pero pastor, ¿por qué no hacemos esto? Pastor, ¿por qué no? Porque Dios es un Dios celoso. Sin darse cuenta profanarán lo santo. Y entonces, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya no se sacrificaría ¿a quién? A Dios. O sea, que ya no se alabaría ¿a quién? Y entonces se empezaría a alabar ¿a quién? Al hombre, a la persona, para llevarlos después a la